Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues siguiendo la línea que he seguido en los últimos vídeos que he subido al canal, vamos a hacer otro dashboard sencillito para aquellos que os estéis introduciendo en el mundo de Power BI. He subido ya, en los últimos dashboards que he subido, era uno para el análisis de recursos humanos, otro para el seguimiento presupuestario, otro para llevar un dashboard de finanzas personales, que además lo enlazaba con una app que podíais llevar en vuestro propio smartphone o iPhone. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer otro modelo de dashboard, un dashboard financiero básico para analizar cualquier modelo de negocio y poder analizar pues, determinadas partidas o cifras las más relevantes, las rentabilidades, bajo diferentes puntos de vista, ¿no? Un negocio que se desarrolla en 5 países, que tiene 5 marcas en diferentes años y con diferentes segmentos de clientes. Bueno, pues podemos hacer el análisis una vez que lo tengamos montado en función de cómo queramos ir realizando el análisis de la información. Lo veremos al final. Bueno, como siempre os animo a que si los contenidos del canal os resultan de utilidad, bueno, pues que os animéis a suscribiros al mismo y sobre todo si lo hacéis que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevo contenido, si es de vuestra utilidad, pues lo podáis visualizar. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que hacemos como siempre es obtener la información que vamos a utilizar. Para ello me voy a ir aquí a obtener libros, libro de Excel, busco el libro de Excel donde tengo la información. En el caso de que tuvierais la información en otra tipología de datos, bueno, pues tendríais que buscar aquí la tipología de datos correspondiente y vincular Power BI con la base de datos. Bueno, estoy creando la conexión. Aquí me aparece el listado de todas las pestañas que yo tendría en mi Excel, que solamente tengo una pestaña con información, base de datos. Esta sería la visualización preliminar de los datos que vamos a utilizar. Ahora lo vemos un poquito y le damos a cargar. Bueno, una vez que ya tengo creado la conexión, me aparece aquí a la derecha la tabla con los diferentes campos que tiene la tabla originaria. Me voy a ir aquí a visualización de los datos y aquí tengo la información que voy a utilizar. Fecha, país, la marca, el segmento, los ingresos y los gastos. Y con todo esto es con lo que voy a trabajar. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser revisar un poquito el formato de los datos, ¿vale? Me voy a venir aquí a la visualización de los datos en forma de tabla y bueno, pues voy a ir columna por columna. Cada columna es un dato, es un campo diferente. Bueno, pues aquí el primero de ellos tengo incluido fechas. Voy a cambiar el formato porque no quiero que la fecha sea tan extensa, ¿vale? Quiero utilizar este formato de aquí. Después aquí tengo un campo de texto, marca, segmento, los ingresos, le voy a decir que lo quiero con separados de miles y dos decimales y los gastos también con separado de miles y dos decimales, pero voy a quitar los decimales para que luego cuando haga mi dashboard me quede más limpio la información y la visualización, la estética sea mejor de mi dashboard. Ahí está. Bueno, pues una vez que lo tengo, lo que voy a hacer va a ser crear diferentes medidas, ¿vale? Medidas o campos calculados. Para ello me voy aquí a nueva medida. Y aquí lo que me aparece en la barra de fórmulas es la medida que yo quiero crear. Entonces voy a crear una que sea para el total de ingresos. Para sumar un campo, aplico la función sum de DAX y selecciono cuál es el campo al que quiero aplicar esta función, que sería base de datos ingresos. Enter. Ya la tendré aquí creada. ¿Vale? Le voy a dar también formato y le quito los decimales. ¿Vale? Y voy a crear otra medida. Total gastos, con la misma metodología, sum, y elijo cuál es el campo que quiero sumar, que sería la de gastos, campo de gastos. Le voy a dar formato y quito decimales. Quiero otra medida, que sería el resultado, y en este caso lo que voy a hacer va a ser utilizar las dos medidas que acabo de calcular, la de total ingresos y total gastos, ¿vale? Esta va a ser una medida que va a ser, voy a utilizar para ello otras dos medidas que ya tengo realizadas. Entonces, el total de resultado va a ser el total de ingresos menos, comilla simple, total de gastos. Enter. Y lo mismo, le voy a dar formato y le quito los decimales. Y por último, lo que voy a hacer es una medida que me dé la rentabilidad, pero en porcentajes, ¿vale? El margen. Margen que va a ser también
el resultado de operar con dos de las medidas que acabo de calcular, ¿vale? Que va a ser el total de resultado entre guión el total de ingresos. ¿Vale? Y en este caso lo que quiero es que me lo ponga con formato de decimales, con formato porcentual y dos decimales, perdón. Muy bien, pues ahora lo que hago es irme a la visualización del dashboard y aquí empezaría a crear mi dashboard. Lo primero que voy a hacer va a ser insertar un cuadro de texto para crear lo que es el título de mi dashboard, que sería el dashboard financiero básico. El fondo quiero que sea de color negro y quiero que el texto sea de color blanco con negrita y le voy a subir un poquito el tamaño. Una vez que tengo insertado ya mi cuadro de texto que va a servir para introducir el título de mi dashboard, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser insertar una serie de tarjetas con datos. La tarjeta que voy a utilizar va a ser esta de aquí. Selecciono, lo arrastro a una zona que esté en blanco de mi dashboard. Aquí está. Y selecciono cuál sería el campo que yo quiero visualizar aquí. En este caso lo que quiero visualizar es el total de ingresos. Y le voy a dar un poquito de formato. ¿Vale? Me voy a ir aquí al rodillo y el rodillo le voy a decir que quiero borde, que el borde lo quiero con un radio de 15 para que aparezcan las esquinas redondeadas. La etiqueta de datos le voy a decir que lo quiero en miles de euros. Voy a cambiar un poquito el tamaño del texto. Y lo interesante es que cuando hagamos un objeto, que tengamos que repetir este mismo objeto en otra parte de nuestro dashboard, pues esta misma configuración que hagamos nos sirva para el resto de tarjetas que tenemos que insertar. La etiqueta interna y ya estaría. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tengo esta tarjeta creada, lo que voy a hacer va a ser repetirla. Control C, Control V, una vez, Control V. Ahí está. Muy bien, y aquí esa tarjeta le voy a cambiar. Le voy a decir que aquí en lugar de que me aparezca el total de ingresos, quiero que me aparezca el total de gastos. En esta de aquí, en lugar de total de ingresos, quiero que me aparezca el total de resultados. Muy bien, y aquí a la derecha del todo lo que voy a insertar es un gráfico, un medidor, este de aquí. Me lo voy a llevar aquí al espacio que tengo disponible. Le doy también un poquito de formato, ¿vale? Que sería, primero vamos a introducir qué información es la que queremos reproducir en este objeto, que sería el margen en términos porcentuales. Ahí está. Y una vez que lo tenemos, le podemos dar un poquito de formato, ¿vale? Le podemos decir que el borde lo queremos con un radio de 15, que queremos la sombra interna, como hemos hecho los anteriores. Muy bien, pues ya tenemos la parte superior. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser insertar un mapa que nos ayude con la visualización de los datos. Siempre que tenemos que representar en un dashboard información geográfica, siempre el tener un mapita, pues siempre queda muy bien en los dashboards, ¿no? Entonces vamos a utilizar este objeto de aquí y le voy a decir que el campo que yo quiero utilizar para identificar la ubicación sería el país. La leyenda también sería el país, para que cada uno de los países me lo ponga con un color diferente. Bueno, cuando vamos a utilizar, vamos a insertar un mapa en nuestro dashboard, es interesante que aquel campo que utilicemos para que Power BI identifique la ubicación del dato que queremos mostrar, bueno, pues que le digamos que este es un campo y dentro de categoría de datos que va a ser un lugar, ¿vale? Un lugar o un país, vamos a poner país o región, ¿vale? Para que le sirva más fácil identificarlo para crear nuestro mapa. Y una vez que tenemos esto, podemos modificar el formato de nuestro mapa. Voy a quitar la leyenda. Voy a poner la etiqueta de datos. Las burbujas. Puedo modificar un poquito el tamaño. En lugar de que sea -10, le voy a poner un 10 en positivo para que salgan un poquito más grandes. En estilos de mapa voy a poner escala de grises.
Voy a quitar el título y de momento ahí estaría. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser incluir una matriz donde pueda representar mis datos económicos, los ingresos, los gastos, el resultado y el margen, ¿vale? Entonces, para ello voy a seleccionar la matriz, me la voy a llevar aquí abajo y elijo aquellos campos que quiero representar en mi matriz. En filas voy a querer representar la fecha. Y dentro de fecha yo no quiero que me aparezca el día y el trimestre, quiero que únicamente me aparezca el año y si yo profundizo en este objeto, como mucho el mes. Por lo tanto, el trimestre lo voy a quitar y el día lo voy a quitar. Y después en valores lo que quiero que me aparezca sería el total de ingresos, total de gastos, total de resultado y el margen. Ahí está. De manera que si yo profundizo, bueno, pues me va a aparecer la información de las líneas en función del nivel que yo quiera. Me puede aparecer bien en años o me puede aparecer en meses, ¿vale? Aquí me aparecería, en el mes de enero me agruparía la suma de enero de los 3 ejercicios económicos, ¿vale? Por lo tanto, si yo quiero, por ejemplo, profundizar en el 2018, podría desagregar el 2018, ¿vale? Bueno, le vamos a dar aquí. Y además lo que quiero es que rápidamente ver cuál ha sido el mes que más ingresos me ha aportado o cuál ha sido el mes que mejor resultado me ha aportado. Bueno, pues para ello voy a utilizar los formatos condicionales que son muy parecidos a los que tenemos en Excel. Me voy a ir al rodillo y en el rodillo voy a buscar el apartado de formato condicional y dentro de formato condicional voy a seleccionar la columna de total ingresos y en total ingresos le voy a decir que quiero aplicar la barra de datos. Ahí está. Voy a venir también a formato condicional, total resultado y en total resultado le voy a decir que también quiero aplicar la barra de datos, pero que quiero un color diferente. Lo voy a cambiar, vengo aquí a controles avanzados y le voy a decir que este aquí, el color quiero que sea este de aquí, por ejemplo. Ahí está, para diferenciar lo que son los ingresos del resultado. De esta manera rápidamente yo puedo ver pues que el mejor mes que me ha aportado ha sido el mes de enero y el mes que mejor resultado me ha aportado pues coincide también que es el mes de enero, ¿vale? Y el peor de todos pues ha sido agosto y el que me ha aportado peor resultado ha sido diciembre. Bueno, pues una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es crear otro gráfico que me va a dar información de cómo se distribuyen los ingresos y el resultado. ¿Vale? Entonces, para ello, selecciono el objeto que quiero utilizar, que va a ser este de aquí. Lo ubico dentro de mi dashboard. En el eje lo que voy a hacer es seleccionar fecha y dentro de fecha voy a quitar el año, voy a quitar el mes, voy a quitar el día. Y en valores lo que voy a incluir va a ser el total ingresos y el total resultado. Aquí le puedo dar también formato como al resto de objetos. Pongo borde y pongo sombra que quiero que sea interna y aquí podría hacer exactamente lo mismo. Muy bien. Y seguiría rellenando aún mi dashboard. Lo que quiero ahora es un objeto en el que voy a representar los ingresos, el margen y a su vez que puedo analizar por país y por año. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser seleccionar esta de aquí. ¿Vale? Este objeto de aquí me lo llevo a una zona en blanco y elijo qué campos son los que quiero mostrar. Bueno, pues quiero mostrar en el eje compartido el país. En las columnas quiero mostrar el año. En los valores de las columnas quiero mostrar los ingresos. Y en la línea quiero mostrar el margen en porcentaje. Ahí está. ¿Vale? De esta manera yo puedo ver los ingresos que me ha aportado en cada uno de los países, dentro de cada uno de los países, cuál es el margen que me ha dejado. Y bueno, ahora veremos cuando insertemos los segmentadores cómo puedo hacer yo el análisis por cada uno de los años. ¿Qué más? Imaginaros que yo lo que quiero es hacer también un análisis. Voy a poner el borde, la sombra. Vale, imaginaros que yo ahora lo que quiero también
es incluir un objeto que me dé información del margen que me ha dejado cada una de las marcas y poder hacer el análisis en la evolución a lo largo de los 3 ejercicios económicos. Bueno, pues para ello voy a elegir otro objeto. ¿Vale? En esta ocasión voy a elegir este objeto de aquí, me lo voy a llevar a la zona en blanco donde lo quiero ubicar. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo quiero representar? Bueno, pues lo que quiero representar es el margen en términos porcentuales. Quiero que me aparezca, que me permita hacer el seguimiento por años, por lo tanto voy a llevar el año aquí a ejes. Y además lo que quiero es que me aparezca un mini gráfico de las marcas, para cada una de las marcas. Entonces me lo voy a llevar aquí a múltiplos pequeños. Y me va a crear un pequeño gráfico por cada una de las marcas, donde puedo ver la evolución, la rentabilidad para cada uno de los años de cada una de las marcas. Aquí podía cambiar el diseño igualmente que hemos hecho con las anteriores para que todo esté igual. El borde y la sombra. Y por último querría también otro objeto que me dé información de cómo ha evolucionado los ingresos y el margen en cada uno de los países. Entonces, para ello voy a seleccionar aquí la matriz, me la llevo a la zona que tengo en blanco y le voy a decir que en filas lo que quiero mostrar es el segmento, me va a servir para hacer un análisis de cómo he vendido en cada uno de mis segmentos de clientes, cuánto he vendido, dentro de cada segmento la marca, cómo me ha funcionado y luego dentro de cada marca el país. Y los valores que yo quiero representar serían el total de ingresos y el margen en términos porcentuales. Ahí lo tengo. Y por último lo que voy a hacer va a ser incluir segmentadores. Los segmentadores los tengo aquí y son filtros visibles que me va a permitir, bueno, pues el interactuar con mi panel y con todos los objetos que tengo ahora mismo incluidos en el dashboard. Entonces, lo primero que quiero hacer es un segmentador por segmento. Ahí está. Y lo que voy a hacer va a ser cambiar un poquito el diseño. Le voy a decir que en lugar de que sea orientación vertical, quiero que sea horizontal para que me aparezca en forma de botón. ¿Vale? Le voy a cambiar un poquito el diseño. Voy a venir aquí. Como hemos hecho en los objetos anteriores, le pongo borde, le pongo sombra. Y lo que voy a hacer es que una vez que tengo este segmentador, control C y control V, me lo llevo a la derecha y le digo, pues mira, quiero otro segmentador, además del que he puesto, en lugar de que sea por segmento, que sea por año. Y quiero otro segmentador, control C, control V, que me permita filtrar por, voy a quitar el año y quiero que me permita filtrar por país. Aquí está. Muy bien, pues entonces tendría mi panel, mi dashboard montado, de manera que yo podría realizar el análisis en función de diferentes criterios. Imaginaros, por ejemplo, que yo quiero hacer un análisis de cómo ha funcionado el año 2020. Me actualizaría esta información para el 2020, me actualizaría esta información para el 2020, vería cómo ha evolucionado en cada uno de los países los ingresos y el margen que me ha dejado. ¿Vale? Además, aquí, claro, este gráfico en concreto, este objeto en concreto, daros cuenta que estaba pensado para hacer una demostración de la evolución del margen a lo largo de los años. Entonces, bueno, si yo filtro para uno de los años, únicamente me va a aparecer un punto, pero también me va a servir como información. Si me sitúo por encima del punto, me da información adicional. Y además, en función de este situado el punto, si está más arriba o más abajo, pues me va a decir si ha tenido más margen o menos margen. Es decir, que de entrada, si yo veo este gráfico, sé que la marca que más margen me ha dejado ha sido esta de aquí, ¿vale? Que sería la marca 4. Bueno, aquí tengo también la distribución de los 128.000 millones de euros que he tenido de ingresos, pues distribuido por mi segmento de clientes, ¿vale? El gobierno, la gran empresa y la pyme, de manera que yo sé que aquel que me ha aportado mayor ingresos ha sido el gobierno, es mi mejor cliente, ¿vale? Otra cosa es según pague. Y bueno, pues yo puedo además hacer un análisis y distribuir esos 128.000, ver la distribución que hay por marcas y dentro de marcas, pues cómo se ha distribuido por países, ¿vale? Esto puedo ir en el momento en que interactúe con el objeto en cuestión. Bueno, pues imaginaros que en lugar de hacer este estudio por un año en concreto, lo que quiero es hacer un estudio en función de cómo ha funcionado
mi cliente, mi segmento de clientes, que es el gobierno. Bueno, pues aquí tengo cómo ha evolucionado a lo largo de los meses. Veo que de media el mes el que mejor me funciona es el mes de mayo, enero, diciembre es un mes muy flojo, septiembre es un mes muy flojo. Aquí puedo ver exactamente cómo ha evolucionado y cómo se distribuye los ingresos y los gastos. Por marcas, bueno, pues puedo ver cuál es la marca que mejor me ha funcionado. Y además, una vez que tenga filtrado un segmento, bueno, pues yo puedo filtrar, por ejemplo, en España, para ver exactamente cómo ha funcionado en España. Bueno, pues esa sería la información para España o para Francia, hago el comparativo. Puedo filtrar, por ejemplo, gobierno, puedo filtrar el año 2020 y puedo filtrar por cada uno de los países. Y rápidamente voy a ir viendo cómo se modifican los gráficos, ¿vale? De manera que visualmente voy a tener rápidamente una idea de cómo ha evolucionado este segmento en este año para cada uno de los países. O imaginaros que lo que quiero es analizar la gran empresa. Bueno, pues aquí tengo Alemania, tengo España, Francia, Italia, Portugal. O cómo ha evolucionado la pyme. Bueno, pues igual, puedo ir filtrando por los diferentes países. Puedo ir filtrando en lugar del año 2020, el año 2019, ver cómo va evolucionando o cómo ha cambiado el 2019 en comparación con el 2020. Bueno, pues esto es cuestión de que vayáis eligiendo qué objetos son los que necesitáis, los que mejor se adapten a la información que queréis mostrar y que os acostumbréis a interactuar con el dashboard para poder hacer presentaciones o, en función de quién sea el usuario, pues hacer el dashboard lo más adecuado posible a las necesidades del usuario. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dierais un like y, como siempre, espero veros por aquí en el próximo vídeo. Que paséis buena tarde.